tomar asiento y vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 1. A partir del versículo 18 vamos a leer hoy, posiblemente hasta el final del capítulo vamos a tratar de ver qué es lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en esta noche, amén. En algunas Biblias, a partir del versículo 18, tiene un título que fue puesto, que fue agregado, ¿verdad? Y que dice la culpabilidad del hombre. ¿Ah? Entonces ahí tenemos la base acerca de la situación del hombre. El hombre por naturaleza es culpable. Por más que quiera excusarse, por más que quiera justificarse, lo importante es lo que dice Dios acerca del hombre, cuál es la opinión de Dios en cuanto al hombre y no la opinión del hombre hacia el hombre, amén, sino la opinión del Señor que tiene del hombre. Y el hombre, según la Biblia, es culpable, amén. Esta culpabilidad es algo con la que uno nace, es la naturaleza pecaminosa en nosotros. Al infringir la ley de Dios, al quebrantar la ley de Dios constantemente, esto trae en el hombre una culpabilidad. Esta culpabilidad, o también llamada condenación, no puede ser quitada en nosotros. El hombre hace cosas malas, cosas inicuas, comete pecado y el hombre se siente culpable. El asunto es que no hace nada con esa culpabilidad porque el hombre no puede quitar la culpabilidad. Puede tratar de sentirse mejor haciendo alguna otra cosa buena y decir, bueno, soy culpable en esto y en esto, si es que lo reconoce, pero trata de hacer alguna que otra buena obra para tratar de equiparar esto y no sentirse tan culpable. Pero la culpabilidad sigue estando allí, la condenación sigue estando allí. Y el Señor aquí nos dice, por medio del apóstol Pablo, ¿en qué es que el hombre es culpable? ¿Cómo es que el hombre es culpable? La culpabilidad del hombre, que es obviamente una doctrina bíblica y algo que nosotros necesitamos entender. Porque muchos llegan a oír el evangelio y dicen, bueno, en realidad ven qué lindo esto de ser cristiano, pero no veo que yo sea culpable de nada, o por lo menos no de cosas graves, ¿entiendes? Y muchos se ven a sí mismos como una buena persona y no son culpables de terribles pecados. Tenemos como una especie de categoría de pecados, si es que entendemos lo que es el pecado en nuestras mentes o cosas malas que hacemos. Y decimos, bueno, culpable es una persona que ha hecho esto, aquello y lo otro. Pero no culpable yo, que solamente he hecho esto poquito nada más. Pero como sea aquí el Señor habla que hay una situación que abarca absolutamente a todo ser humano en toda la tierra, todos los que han vivido, viven y vivirán, la culpabilidad del hombre. Y veamos en el versículo 18 y luego vamos a orar porque ahí está el título de esta noche. Dice así la palabra del Señor, 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Entonces, para que no sea tan largo el título, tuve que acortar allí para que pueda entrar el título bien en el canal en YouTube. Y entonces yo le puse ahí de título, los hombres que detienen la verdad. Amén. Que detienen la verdad. Es serio. Es muy, muy serio. Y la manera en la cual detienen la verdad es con impiedad, con actos que no le agradan al Señor, con esa enemistad, con esa persecución, con esa oposición hacia el cielo, en contra del cielo y por supuesto en contra de aquellos que son la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Los hombres que detienen la verdad. Y vamos a orar una vez más y pedir al Señor que nos guíe. Padre mío, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, delante de ti, oh Dios poderoso, con un corazón sincero, Señor. Venimos delante de ti con un corazón humillado, con un corazón, Señor, que se derrama delante de tu presencia. Y en esta noche, Padre, entendiendo nuestra verdadera condición delante de ti, Señor, que si tú no quitas la culpa, esa culpa sigue allí, esta condenación, Señor. Te damos gracias, Señor,
Porque ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la ley, aquellos que andan conforme a la gracia, aquellos, Señor, que han confiado en tu Hijo, que han confiado en la preciosa sangre de Cristo en la cruz, vertida por nosotros, por nuestros pecados, que ha quitado la culpabilidad, Señor, que ha quitado esta condenación y que ahora podemos nosotros, por la fe, entrar confiadamente al trono de la gracia por medio de aquel que nos amó. Aleluya, oh, gloria a Dios. Y podemos nosotros echar mano de la vida eterna, echar mano de toda victoria, echar mano, Señor, de todo aquello por lo cual tú has pagado un precio tan grande. Oh, Dios poderoso. Pero es necesario, Señor, poder entender esta situación, Padre mío, para todos aquellos que aún no saben, que aún no conocen y que nosotros queremos alcanzar, que nosotros debemos alcanzar, Señor. Que podamos tener una revelación, un entendimiento. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, que nos guíe, Señor. Te pedimos la unción de tu Espíritu, Padre, para poder hablar todo y cuanto tú quieres que sea dicho y como sea hecho. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Este capítulo 1 es fuerte. Es muy, pero muy fuerte. Porque aquí nos muestra toda la situación del hombre, la culpabilidad del hombre y también el poder de Dios para salvar al hombre. ¿Cómo podemos nosotros ser salvos si nosotros no vemos nada de qué ser salvos? Es decir, nos dan un antídoto para una enfermedad que no reconocemos tenerla. Nos traen un remedio para decir, toma esto o te mueres. ¿Me voy a morir de qué? Si yo no tengo nada y confieso y declaro, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Y por más que declaremos, por más que confesemos, por más que tratemos de darnos un mensaje motivacional, el problema sigue estando ahí igual. Por más que nosotros aclamemos y proclamemos paz y gozo y libertad y victoria, cuando no hay ni victoria, ni prosperidad, ni gozo, ni nada, al menos que nosotros estemos viviendo como el Señor quiere. El Señor tiene una sola manera para nosotros vivir. No hay 2, 3 maneras, 4 maneras, 5 maneras, varios métodos y cada uno escoge un método como si fuera una elección. No hay una sola manera de vivir y es por la fe. El justo vivirá, dice, es decir, va a ordenar sus pasos, su vida, sus decisiones, todo lo que haga, todo lo que diga, absolutamente va a escoger, va a hacer todo por la fe, pero tiene que ser una fe que Dios pueda reconocer. Fe, todos tienen. Todo el mundo tiene fe, pero hay solamente un tipo de fe que Dios puede reconocer. Y es la fe primeramente salvífica, es la fe que está encerrada en un hombre. Es la fe que va dirigida a una persona específica, a la única persona que es el Señor Jesucristo, que es Él, quien Él es Dios. Y lo que Él ha hecho, morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, el justo vivirá por la fe, siempre y cuando entendamos qué es la fe. ¿La fe en qué? Hoy el mundo tiene fe y los creyentes muchos tienen fe, pero la fe que están teniendo es una fe en ellos mismos. Es fe en fe. ¿Ah? Es fe en ellos, es fe en lo que ellos hacen. Es fe en sus propias obras. Es fe en alguna actividad, es fe que son miembros de alguna iglesia, es fe en muchísimas cosas, pero no es fe que Dios puede reconocer. Vea esto. Y todo termina ahí y empieza ahí. Dios tiene que ver tu fe, pero esta fe tiene que estar dirigida a su Hijo amado y lo que su Hijo amado hizo en la cruz del Calvario. Y si la fe tuya no está allí, entonces estará en algún otro lugar y Dios no puede reconocer esa fe. Por más que tú declares, por más que tú decretes, por más que tú autorices, desautorices y todas las demás palabreríos vanos que usa hoy la iglesia, en realidad no hay poder. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Y él estaba hablando esto a estos romanos que no tenían idea ni quién era Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni la ley, ni el monte Sinaí, ni nada de todo eso. Eran romanos. ¿Ah? ¿Qué tenían que ver los romanos con el pacto?
¿no? Estos hermanos tenían que ser alcanzados. Mire, no hay cosa más difícil de alcanzar a un pueblo que no sabe, tú le hablas. Es como si yo te dijera, bueno, a ver, siéntate en la silla. Y tú me preguntas, ¿qué es una silla? Bueno, a ver, una silla es un lugar donde uno se sienta. ¿Qué es sentarse? Y entonces, bueno, tú te sientas así. Entonces es como que, ¿de qué manera uno puede, verdad, llegar a esa persona que no han oído? Lo único que ellos conocían eran sus ídolos, que fabricaban de madera, de plata, de oro, de todo. Y entonces ahora tiene que penetrar la luz del Evangelio, gloria a Dios, en lugares, en pueblos, en personas que no saben absolutamente nada. Y el problema del hombre que tiene que ser presentado realmente. Entonces, aquí veamos cómo va el texto. El hombre no tiene excusa. Y dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿amén? Toda iniquidad, todo acto pecaminoso. Entonces dice, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En un versículo la palabra impiedad, injusticia 2 veces. Y esta injusticia, esta rebelión del hombre, el problema es que el hombre necesita salvación. Imperiosamente el hombre necesita ser salvo. Porque el hombre es por naturaleza rebelde. Vea que en realidad el problema no es en sí el pecado fue resuelto ya en la cruz del Calvario. Esa es la realidad. La realidad es que el pecado no es un problema. Si ya Cristo vino y ya murió por el pecado, Él pagó ya por el pecado. El problema es que el hombre es rebelde a la manera de Dios. El hombre no quiere oír la manera en la cual Dios tuvo que solucionar algo que el hombre no pudo solucionar por más que ha tratado y sigue tratando por medio de la religiosidad. La religión es la manera del hombre. La religión es lo que el hombre propone. Dice, bueno, actos religiosos y ceremonias para poder nosotros alcanzar, acuérdese en el capítulo 11 de Génesis, la Torre de Babel, famosa, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, sí, Dios tendrá una manera, que será por medio de un sacrificio. Pero no. Nosotros no nos vamos a amontonar. El Señor había dicho, desparrámense por toda la tierra. Y entonces ellos dijeron, no nos vamos a desparramar por toda la tierra, sino que nos vamos a conglomerar, nos vamos a unir y vamos a formar nuestro propio gobierno y vamos a formar nuestras propias pólizas religiosas y nosotros vamos a construir una ciudad y en esa ciudad ahí nos vamos a juntar todos y ahí vamos a poner una torre y esta torre va a llegar al cielo. Es decir, vamos a poder llegar al cielo, pero no va a tener que ser a la manera de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Se dice, dijo, la deidad, gloria a Dios, vamos a tener que intervenir en esto. El Señor dice, el Señor tuvo que descender en cierta manera y confundir a todo ese pueblo que estaba ahí conglomerado. El Señor le había dicho muy claramente a Noé después del diluvio, recuerden que dice, bueno, ahora tú ve por todo y multiplíquense, llenen toda la tierra. No vamos a llenar la tierra nada, no vamos a quedar aquí. Esa fue la primera rebelión hacia Dios en ese sentido, ¿no? Conglomerado, Es decir, todos se pusieron a una, todos se unieron, pero se unieron en contra, no a favor. El Señor les confunde, Esto es lo que es Babel, confusión significa, y confunde todas las lenguas. Ahí cada uno estaba hablando un idioma que no había hablado antes, y entonces se tuvieron que obligadamente juntar con aquellos a los que podían entender. Y entonces este grupo se fue por aquí, este grupo se fue por aquí, este grupo se tuvieron que, el Señor va a cumplir su palabra y lo que Él dice que debe ser hecho lo va a cumplir. Le guste al hombre o no. A veces el Señor permite, construyan la ciudad de Nínive, ahí está, no hay problema. Con ese gran famoso hombre diabólico llamado Nimrod, en la Biblia, un tipo del futuro anticristo. Y entonces el Señor por un tiempo les dejó construir la torre. Y ya cuando casi estaba terminada la torre, y ya casi llegando al cielo,
El Señor ahí vino e interrumpió todo. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor, entonces, Él hace como Él quiere. Él va a cumplir su palabra. Yo dije que hagan esto y esto es lo que harán. Es como si dijéramos, o va a ser por las buenas o va a ser por las malas. Entonces, vean cómo sigue el texto. Porque lo que de Dios se conoce, 19, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué significa eso? Aquí dice que todo lo que es de Dios es manifiesto. ¿Por qué? Simple. Miren la palabra como tiene ese juego de palabras tan interesante. Porque Dios se lo manifestó. Todo lo que es de Dios es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Simples palabras que quieren decir, todo lo que ustedes ven, toda la creación de Dios fue manifestada. Es decir, el hombre no puede decir no porque no tenemos manera de saber que existe un Dios. No hay forma de esto. Es una locura, es una persona loca de remate, una persona para ponerle chaleco de fuerza y a un manicomio, alguien que pueda ver toda la creación de Dios y decir, no hay creador, si esto apareció todo ahí, Big Bang, la evolución, explotó algo y ahora aquí estamos nosotros. Es más difícil creer en la evolución que creer en el principio. Dios creó los cielos y la tierra. Es más difícil, ¿sí o no? Creer en la evolución y en una explosión y en millones de años y pasó aquello y entonces y la evolución y que del mono y que del simio y ahora. Eso cuando yo estaba en la escuela secundaria en la Argentina, teníamos estas clases que nos enseñaban, nos mostraban un cuadro grande con ahí el simio así, y después iba levantado y después el hombre. Y nosotros nos reíamos con todos, los compañeros nos reíamos, eso era una cuestión cómica, era algo que irrisorio, era una locura, una teoría, un hombre que diga, mira con lo que salió, No, aunque no supiéramos nada de Dios, aunque yo ya conocía de Cristo, ¿verdad? Ya conocía del Señor. Y a uno le tocaba tener que dar una lección, tener que hacer un examen, tener que hacer una lámina a veces de algo que uno no creía, pero que en ese momento, escuche, era enseñado como teoría. ¿Sabe lo que es una teoría? Te dicen, bueno, esto es una teoría. ¿Qué significa que es una teoría? Es un pensamiento de alguien. ¿Comprobado? No. ¿Verdadero? No. Una teoría. Entonces era enseñado de esa manera. Hoy en día ya no es enseñado como teoría, eso ya es enseñado como un hecho. ¿Sí o no? Entonces los niños nuestros ya crecen con, entonces ¿cómo fue? ¿Fue así o fue así? ¿Fue así o creacionismo o evolución? ¿Oh? Porque es enseñado en las escuelas. Escuche, esto usted lo tiene que saber, si es padre acá y tiene niños en la escuela, tiene que saber que acá es enseñado como la manera en la cual, ¿de dónde vine? Bueno, hace millones de años y ahí arrancan con, esto es lo que, Darwin, y le dicen, mira, Darwin, el otro día yo les enseñé de eso a los niños, el martes pasado tengo un libro ahí de niños y les enseñé todo eso, la creación, que es lo que dice, los nenes estaban así, no sabían, me preocupé. Porque dije, si no saben lo que tienen que saber aquí, van a aprender lo otro. Y un día ellos se rebelan, se manifiestan, y entonces después le dicen a los padres, dicen, yo no creo eso de que Dios que creó. No, yo creo esto porque es lo que más oyó, hermano. ¿Qué es lo que más tiene oído? Lo que más tiene oído es lo que le dicen en la escuela. No, pero ahí le enseñan solamente matemáticas, lenguaje y historia. No, le enseñan muchas otras cosas más. ¿No? Estamos hablando de un programa educacional que no ha sido diseñado y basado en la Biblia. Y aunque el presidente de los Estados Unidos está haciendo esfuerzos y en algunos lugares ya fue aprobado que la Biblia vuelva, etcétera, ¿no? Pero si nosotros no reforzamos y no hablamos y no decimos, ven mi amor, toda oportunidad posible a los niños, los chiquitos, ¿ves ese arbolito? Lo hizo Dios.
Y el niño no sabe quién es Dios todavía, pero un día va a saber. Gloria a Dios. ¿Ah? Pero entonces después va a la escuela y le dicen, no, porque hubo una explosión y entonces el hombre, antes se ríen los niños, no, así no es. No, porque la Biblia dice, gloria al Señor. Y están esos niños pequeños y de la boca de niños, de bebés, corrigiendo a aquellos que se creen sabios. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor entonces, Él ya ha manifestado todas las cosas manifiestas. ¿Para qué? Para que un día, cuando los hombres estén en la presencia del Señor, y van a estar todos en algún juicio, será en el tribunal de Cristo para los creyentes, gloria a Dios, porque han creído, y entonces en el trono blanco de justicia, en el gran trono blanco de justicia, que es el juicio final, y voy a decir, no, a ver, primero te di la creación. Primero yo te mostré mi existencia, mi poder, mi magnificencia, mi gloria, por medio de la creación, los cielos, la tierra, el cuerpo humano, la vegetación, la naturaleza, todo. Número 2, el Señor va a decir, yo te mostré y te demostré que yo soy un Dios real por medio de enviar a mi Hijo unigénito. Ahí te lo demostré también. Y número 3, te dejé mi palabra, que es la manifestación completa de la gloria de Dios. Aleluya. El hombre quedará sin excusa. El hombre quedará desnudo ante el juicio de Dios. No podrá acotar nada, no podrá agregar nada al respecto. No podrá decir, bueno, me excuso. ¿De qué? ¿De dónde? No habrá manera, porque ya todo ha sido manifiesto. La creación. Usted, cuando evangeliza a alguien, usted que no conoce, pregúntele primero, ¿usted cree en de alguna manera, de preguntarle, ¿usted cree que hay un Dios que creó todas las cosas? Es decir, en la creación, Dios como creador. Porque si esa persona no cree en que hay un creador que creó las cosas, ¿cómo va a creer en Cristo? ¿Cómo usted le quiere meter a Cristo, pero ni siquiera cree que hay un Dios que creó las cosas? Ahora, cuando una persona dice, sí, yo creo que todo, la naturaleza, la creación, el sol, las estrellas, todo ha sido creado por Dios. O dice un Dios, o dice un ser superior, o que sea. Pero por lo menos ahí ya usted le puede. Si no, la persona como... Primero tiene que haber un reconocimiento de Dios como creador para que podamos entonces reconocerle a Él como Salvador por medio de su Hijo amado. Amén. Ahora sigamos aquí con el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, escuche, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, ¿cómo es que entendemos la creación del mundo? Por medio de las cosas hechas, por medio de los mares, por medio de los ríos, por medio de las montañas, por medio de toda la creación, por medio de los planetas, del sol, de la luna. Todas estas cosas es que se hacen claramente, dice, visibles. Entonces el Señor se hizo visible. Primero en la creación y luego su Hijo. Muéstranos al Padre, decían los discípulos. Ay, ¿cuánto tiempo tendré que estar con vosotros? Bueno, mire, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre, gloria a Dios. Si nosotros hoy tenemos la palabra de Dios, tenemos la manifestación de la realidad de Cristo, de su obra, entonces hemos visto al Padre, hemos visto al Hijo, aleluya, y tenemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, este es el primer entendimiento. Esto es lo que tiene que tener el pecador. El pecador primero tiene que ser expuesto a que no tiene ninguna excusa, a la culpabilidad del hombre. Luego, un entendimiento del poder de Dios, una revelación de la naturaleza, una revelación de que hay un Dios quien creó todas las cosas. A partir de ahí podemos ir al otro paso, ¿sí o no? Entonces muchas veces hablo con personas y digo, bueno, ok, entonces ya tú crees, bueno, muy bien. Entonces si tú crees que Dios creó todas las cosas, entonces tú crees que Dios creó al hombre.
Sí, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Y entonces el problema del incrédulo es entender por qué es que hay tanta iniquidad y tanta maldad en el mundo. Bueno, es por el pecado. Y ahí tú lo llevas entonces, Génesis, el huerto del Edén. ¿Mm? Y ahí tú le explicas, bueno, pasó esto. Y desobedecieron. ¿Y cómo desobedecieron? Desobedecieron, sí, así, así. Entonces tú le vas... Y yo te digo una cosa, esa persona puede estar oyendo horas. He tenido personas oyendo horas. Y lo vas llevando y ta, y ta, y ta. Y al final, hasta la Nueva Jerusalén no paro. Y entonces después dice, ¿tú quieres recibir a Jesucristo? Sí. En muy pocos casos que han dicho no. La mayoría de las veces es sí. Gloria al Señor, aleluya. El Señor se ha manifestado. Él se ha manifestado en nosotros de toda manera en la cual alguien puede manifestarse tan claramente y tan visiblemente. Y aún así, teniendo a Cristo en carne y hueso, en persona, caminando entre ellos en Jerusalén y predicando y haciendo todas las maravillas que Cristo hizo, aún así no le vieron, dice. No le reconocieron. Qué terrible esto, hermanos. Qué terrible no reconocerle. Qué terrible no verle, moviéndose. Él se movía en medio de su pueblo y muchos creyeron, pero después son más los que después se apartaron que los que estuvieron con él allí. En ese momento, en el Calvario, no había nadie. No quedó ni uno. Ni siquiera aquellos que eran los que lo habían visto, que habían estado con él, que habían dormido con él, habían pasado noches enteras con él. Gloria a Dios. Habiéndole visto obrar, operar, y sin embargo el Señor diciéndole tantas veces, pero es que no tenéis fe, hombres de poca fe. ¿Ah? Oh, bendito sea. Y ellos al haber estado con Cristo, y aún así no registrando fe. Y el mundo religioso colgándole a él en una cruz. El hombre es culpable. Pero yo no fui el que... El hombre es culpable. Tu pecado, mi pecado, colgaron a Cristo en esa cruz. ¿Entienda eso? No, pero eso fueron ellos. No, ese fue usted y fui yo. Porque Cristo murió por el mundo entero. Todo ser humano. Y vea qué dice. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Creo que Marcelo predicó de esto y posiblemente fue de este mismo pasaje, que no tienen excusa. Entonces, ¿cuál es aquí? ¿De qué no tienen excusa? El pecado, que es un pecado inexcusable. El pecado inexcusable es no creer en el Señor. No estamos hablando del pecado inexcusable en cuanto a pecados, actos de pecado, porque el pecado fue tratado en la cruz. El problema es la incredulidad, es la rebelión. El hombre se rebela a la manera de Dios para la salvación. Este es el grave problema. Entonces luego dice en el 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué significa? Bueno, habiéndosele revelado el Señor a través de la creación, a través de su Hijo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Está hablando de la ingratitud, está hablando de personas en una oscuridad espiritual. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, ignoraron a Dios completamente. Lo ignoraron, lo despreciaron al Señor. Las pruebas están ahí todas. Entonces, ante estas pruebas irrefutables, en el que todo queda esclarecido, los hombres se entenebrecieron, es decir, se oscurecieron. ¿Por qué? O nosotros abrazamos la luz o abrazamos las tinieblas. O nosotros estamos andando en un camino de oscuridad o nosotros estamos andando en un camino de la luz que es Cristo. Cristo, Él es la luz del mundo. No podemos nosotros estar en tinieblas y estar en luz al mismo tiempo. Entonces los hombres se entenebrecieron, sus corazones fueron oscurecidos debido a que su corazón
era necio, un corazón insensato, un envanecimiento. Está hablando de un orgullo terrible en sus razonamientos. Es decir, ellos piensan que nosotros somos más inteligentes que Dios. Aquellas personas que, por ejemplo, se consideran a sí mismas como ateas, un ateo, dicen, yo soy ateo, no creo en nada. Increíble, porque muchos ven a estas personas como los intelectuales, como que son intelectuales, ¿no? Están así, intelectuales son, y son como estudiosos. Son personas que debaten, que les gusta debatir y estar en ese tipo de situaciones. Y esto era algo que estaba muy acostumbrado Pablo, porque Pablo iba a los principales lugares de reunión, donde estaban las sinagogas. ¿Qué hacía? Él iba de lugar en lugar, de pueblo en pueblo. ¿Y él dónde iba primero que nada? Él iba a la sinagoga. Él llegaba a un lugar y buscaba una sinagoga, porque ahí era donde la gente se reunía, todo tipo el comercio, la enseñanza, todo tipo de actividad se desarrollaba por ahí. Entonces él iba a las sinagogas para debatir con aquellos que, como dice aquí, que veían a sí mismos como envanecidos en sus razonamientos. Que le decían, pero no, que ¿por qué? Porque estamos hablando de personas que eran orgullosas en sus pensadores antiguos. Ellos se enorgullecían grandemente de aquellos grandes filósofos, de Aristóteles, de Sócrates, de Platón. Entonces ellos todavía, para ellos eso era la gloria. Ellos todavía abrazaban toda esa filosofía y todo ese intelectualismo. Y les gustaba debatir. Ellos amaban esto. Era este pueblo, los romanos eran pueblos en los que les gustaba mucho recibir gente y dejaban a todo el mundo que hablar. A ver qué va a decir este, y a ver qué va a decir el otro, y a ver qué va a decir el otro. En Atenas, por ejemplo, ¿no? En Grecia, les gustaba recibir, y cuando llegó Pablo dice, hay alguna cosa nueva, algún tema nuevo. Es decir, que ellos tenían un hambre por alguna cosa nueva para oír. Cuando llega Pablo con el Evangelio, y entonces empieza a caminar por Atenas, empieza a ir en el lugar comercial, en el lugar donde todo el mundo anda. Había ídolo, 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 ídolo. Y se encuentra con la situación de la terrible idolatría, ahí como en otros lugares, pero en ese lugar ahí menciona y dice, wow, esta gente sí que es supersticiosa. Y entonces él encuentra que había una estatua para todo, un ídolo para todo. Entonces sus múltiples ídolos, y empieza a mirar a uno, la estatua para la adoración de este, para la adoración de lo otro, para la adoración de lo otro, para el templo de Diana, el templo para... Y entonces encuentra uno que dice, al Dios no conocido. O sea que tenían uno que sí por las dudas. O sea, vemos la tremenda idolatría, viste que le van a todo. Pero esto es real hoy en día. Agarran todo, por las dudas, por las dudas, por las dudas. Una vez entro a la casa de una hermanita, bueno, esa es otra historia, que al final no era hermanita, era hermanito. Sí, en serio te lo digo. Yo después te contaré. En fin. Y entonces, entro en cada lugar. Y entonces entro a llevar una comida para repartir ahí a ese lugar donde vivía. Y entonces entro y había no le faltaba ningún ídolo. Y venía aquí a la iglesia, no a este lugar, sino de hace años. Bueno, Marlene, después te digo que ella tiene mucho tiempo acá y los hermanos también. De Puerto Rico. No me hagan hablar, hermano, basta. Eso fue terrible. El punto es que, ¿vio cuando uno tiene todo por si las dudas? Tiene el budita, tiene el sapito, tiene el elefantito, tiene con el billetito enroscadito adentro, y uno va notando detalles, tiene la cintita roja, tiene la riestra de ajo, que no falta nada. Bueno, ellos tenían un altar para un Dios que no conocían. Oh, la sabiduría de Dios que tenía este hombre. Pablo dice, de este es del quien yo vengo a hablarles. Del que no conocen.
No necesitan ninguno de los demás, solamente necesitan a este. ¿Ah? Gloria a Dios. Estamos hablando de un pueblo así. Amén. Entonces, él tenía que ir a esta explicación. Amén. A un pueblo que no sabía nada de Moisés, de la ley, qué pasó, las historias. Todo eso lo fueron aprendiendo después, así como nosotros, ¿ah? Como gentiles, ¿ah? Que somos. Entonces luego vea que dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo creo que esto contesta todo lo que hemos dicho recién. Amén. Profesando ser sabios, dijeron, no, si nosotros somos intelectuales, nosotros estamos por encima. Entonces eso que viene a hablar Pablo, algo muy sencillo. Un hombre colgado en una cruz que murió y luego, ¿qué es esto? No, nosotros estamos para cosas más intelectuales, ¿eh? Nosotros estamos para cosas más profundas, ¿eh? Y ahí entonces hoy en día tenemos estos movimientos místicos, enteramente místicos, y que se meten y que dicen de que el código y que si tú entonces tomas estos versículos aquí que usted puede leer, que en el antiguo griego y hebreo ahí va a encontrar ciertos códigos que revelan cosas que, ¡ay! Te entra uno en un embrollo, una confusión que no edifica para nada. ¿Por qué? Porque si no, hay otras cosas que usted no lo ve, pero solamente se las revela el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? Porque el Espíritu Santo no es, son espíritus revelando cosas que la Biblia no está diciendo. Entonces dice, profesando ser sabios se hicieron necios, un orgullo espiritual, una sabiduría, sí, pero es una sabiduría mundana. Y el apóstol Santiago habló de esto, de esta sabiduría. La sabiduría no de Dios, sino la sabiduría mundana. Dijo, es mundana, dice, es carnal, es terrena y hasta diabólica. No es la sabiduría de Dios. Lo que estamos estudiando en Proverbios todas las mañanas en Libre al Fin, ¿sí? ¿Qué dice el 23? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hicieron? Empezaron a adorar algo inferior a ellos mismos. Es decir, yo confeccioné, a ver, esta planta, yo confeccioné esto y ahora yo habiendo hecho esto, yo lo adoro ahora. Entonces estamos adorando algo inferior a uno. Es algo totalmente locura, es algo de impresionantemente descabellado. ¿Cómo uno va a adorar algo que es inferior a uno? Uno adora a lo que es superior a uno. Y esto es solamente Dios, adora a Dios. Sin embargo, ellos hacían estas cosas, no solamente de lo que ellos hacían con sus manos, sino que también estaba hablando de la adoración de la creación misma. Entonces tampoco entendieron a Dios como el creador, sino que en vez de adorar al que creó las cosas, adoraron lo creado. ¿Cómo vamos a adorar lo creado? Lo creado es inferior a quien que lo creó. Amén. Es algo increíble que una persona haga una imagen de un santo para luego adorar esa imagen. Si la hizo uno. Si uno la hizo, ¿no se supone que uno es superior a eso que ha hecho? ¿Ah? Entonces aquí por eso nos dice que el hombre ha terminado adorando que cuadrúpedos, reptiles, un elefante, o una serpiente en la India. Adoran todos los animales. No les pueden hacer daño a ninguna, ni a las cucarachas, porque son dioses. Entonces puedes tener una casa llena de cucarachas, y yo he sabido un caso, la casa estaba llena de cucarachas y ya se había infestado toda la casa de cucarachas y no las podían matar, porque es matar a los dioses. Entonces los dioses después se ensañan en contra de las personas. ¿Usted qué piensa de eso? Dice, no puede ser. Sí puede ser. Pero entonces podemos llegar a ver hasta el punto de ridiculez que puede avanzar esta impiedad, esta idolatría. Como en la India, que tienen 33 millones de dioses. Entonces uno va y le dice, Jesucristo de Nazaret. Ay, qué lindo, ese también me gusta. 33 millones y uno. No es difícil predicar a Jesús.
en la India, cuando hablo con el pastor de la India, siempre, entonces le digo, y yo siempre le pregunto lo mismo, ¿no? Y entonces está cansado de responderme la misma cosa. Le digo, escúchame una cosa, explícame bien. Esas personas que se acaban de convertir han dejado todos los 33 millones y solamente se han abrazado a Cristo. ¿Es posible eso? Decime si es posible, por favor, que necesito yo saber para poder dormir. Sí. Dejan todo y reciben eso. Ahora el problema es que a algunos les da temor derribar, destruir los altares, porque muchos tienen estos altares en las casas, ¿no? Tienen altar en la casa con esto, con flores, con todo tipo de cosas. Y entonces tienen que deshacer y dicen, no, ahora voy para una casa porque se convirtieron, pero entonces ellos no se animan, así que voy yo y les voy a limpiar todo eso, voy a sacar todo. Estos objetos de idolatría. Amén. Es como aquí lo mismo también, un católico, y ahí se va deshaciendo de todo, ¿no? Dice, ay, no, pero este no, que por las dudas. No, este lo voy a guardar en el cuartito de atrás. Lo dejo en el basement. No, lo dejo en el ático. No, lo dejo en el garage. Por si hay que traerlo de vuelta, ¿no? Si este Dios no me funciona, vamos a otra cosa. Terrible, pero en cierta forma hacemos esto, ¿o no? Entonces, yo por eso digo, realmente, qué difícil. Es fácil porque uno le presenta a Jesucristo y lo reciben, y sobre todo porque para ellos Jesús es un Dios, para ellos es un Dios más, pero es un Dios no de la parte oriental, sino un Dios occidental. Es un Dios de aquí, un Dios de América. Y entonces, no, es de acá, es de aquí, esta región, no es de América. Y entonces creen y reciben, pero luego tener que dejar todo y sobre todo la persecución familiar, que es lo más difícil, porque ellos son cortados de la familia, ellos son vistos como traidores y esa parte es muy, muy difícil para estas personas en esa parte del mundo, como era para los romanos también. Amén. Veamos, dice el 24, dice, por lo cual también Dios, debido a esto, ¿no?, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuche, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Clarísimo. O sea, la idolatría, porque esto es, la idolatría está asociada a la inmoralidad sexual. Siempre, siempre. Ustedes recuerdan el capítulo 32 de Génesis, no hay mucho tiempo, capítulo 32 de Génesis, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley y todo esto, en la presencia de Dios, 40 días, y entonces el pueblo estaba ahí abajo como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué ha sido de Moisés que se fue? ¿Quién sabe si volverá? Y mientras tanto, nosotros aquí, y van y le hablan a Aarón, el hermano de Moisés, y le dicen, no, queremos que tú nos hagas los dioses que nos trajeron de Egipto, que nos sacaron de Egipto. Y entonces el otro todo amedrentado, en vez de tener temor a Dios, temor a los hombres, por temor a los hombres, dice, bueno, tráiganme todo el oro que tengan las mujeres, sus aretes, sus collares, sus estos y todo. Y con todo el oro que dieron, ¿vieron cómo también se da a la obra que no es del Señor? ¿Se da o no se da? Ahí es donde va casi todo, Y la verdadera obra de Dios siempre sufre. Hoy es igual. Y entonces ahí recoge todo el oro y les construye un becerro de oro. Dice, bueno, he aquí, les dice, el Dios que los sacó de Egipto. Y contentos todos. Y empezó la fiesta. Empiezan con ya la fiesta se tornó, desnudos estaban, vamos a decir, en un estado de borrachera, en un estado de embriaguez, pero era una embriaguez espiritual, aberrante, algo espantoso. Estamos hablando de un adulterio espiritual terrible, y todo esto conllevó a la inmoralidad sexual, porque hubo todo tipo de acto inmoral ahí en ese momento. ¿Sabía usted?
No era solamente que estaban danzando ahí alrededor. No. Todo eso fue llevando la idolatría, los llevó a actos inmorales. Cuando Moisés en el monte, el Señor le habla, dice, baja porque el pueblo se descontroló. Tu pueblo, le dijo el Señor. No dijo mi pueblo, sino tu pueblo, le dijo a Moisés. Se descontroló. Y entonces se ve que estaba cerca, ¿no? De donde se encontraba en el monte Moisés, estaba Josué, que siempre estaba acompañando a Moisés. Y entonces Josué dice, ay, yo creo que estoy oyendo ruido como de guerra, ¿será que hay una batalla? No, que batalla ni nada, no. El pueblo se descontroló. Estoy oyendo danza, estoy oyendo música, pero esa música no proviene del Calvario. Esa música y esa adoración no proviene de la cruz. Hay que bajar inmediatamente. Y baja Moisés, y en ese momento, atónito, observando al pueblo, en un arranque de ira, toma las tablas de la ley recién escritas con el dedo de Dios. Escuche. Y las rompió y las quebró, las hizo pedazos delante del pueblo. Uno diría, pero ¿cómo hizo eso Dios? Dios le permitió que lo hiciera. Esa era una demostración de la ira de Dios. Recuerde por favor cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y esto estaba queriendo decir, recién acaba de ser escrita la ley de Dios y el hombre ya está quebrantando. El hombre es un quebrantador de la ley. Y el Señor Jesucristo, Él cumplió la ley perfectamente por nosotros. Y cuando nosotros somos cubiertos por la sangre de Cristo, entonces Dios nos mira a nosotros no como incumplidores de la ley, no como quebrantadores de la ley, sino como cumplidores de la ley, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. A Dios sea la gloria. Amén. Entonces dice, por esta razón y por estas tantas y tantas y tantas razones, es que Dios los entregó a la impiedad, los entregó a la inmoralidad. Escuche, qué terrible. Hay personas que cometen terribles actos inmorales. Estamos hablando de homosexualismo porque es lo próximo en el texto. Homosexualismo, lesbianismo y hoy en día todas las diferentes variedades, porque parece que dicen que 127 diferentes géneros. Dos, en la Biblia hay dos, hombre y mujer, no hay más. Bueno, decían que eran 50, ahora son 120 y pico. Variaciones. Bueno, usted sabrá. Entonces, debido a esta impiedad, debido a que el hombre se ha rebelado en contra de Dios, el Señor entonces los ha entregado. Es terrible esta entrega. Y lo peor de todo que estamos viendo esto sucediendo dentro de aquellos que se dicen cristianos. Porque el mundo sabemos que ya, el mundo está camino al infierno y necesita que se le predique el Evangelio de Cristo, necesita arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor. Ya está condenado el mundo. Pero que los sectores cristianos, que la iglesia moderna, que la iglesia de hoy, tantos sectores, estén dados a la inmoralidad sexual. El otro día estaba viendo a una muchacha que fue entrevistada, que se congrega en la iglesia de Hillsong. Creo que todo el mundo conoce Hillsong, ¿o no? ¿Quién es tu pastor? Brian Houston. Okay. ¿Y tú te congregas en Hillsong? Sí. Y bueno, cuéntame un poco, le dice el muchacho que la entrevista. Una muchacha joven, muy linda. Y entonces ella dice, bueno, yo crecí católica, siempre católica fui y siempre fui a la iglesia católica. Dice, pero, ¿qué pasa? Yo me aburría en la misa católica y ahora vengo a Hillsong porque acá me divierto, acá es divertido. Amén. Bueno, en el otro lugar se perdería y en este lugar estaba igual de perdida. Lo único que más divertido. Amén. Dice, porque aquí tenemos entretenimiento, tenemos esto, tenemos aquello y todo esto. Entonces el muchacho fue haciéndole una serie de preguntas para ir llevándola a una pregunta específica que era, ¿cuál es tu posición en cuanto al homosexualismo y en cuanto al lesbianismo, a la homosexualidad? Y dice, no, yo estoy de acuerdo en eso. I'm all for it, dijo.
Estoy de acuerdo completamente. Bueno. Y entonces, ¿y qué es lo que piensa entonces tu pastor? Y dice, no, aquí no se juzga a nadie. Cada uno dice, yo por ejemplo, yo soy bisexual. Yo estoy con chicas, con chicos, y entonces ahí no. Digo, a ver, si después de tiempo de estar en una supuesta iglesia, lo que tú tomas de ahí es que no hay ningún problema con practicar la homosexualidad, entonces es porque ese lugar es un centro de idolatría. Porque la idolatría está conectada directamente con la inmoralidad, no solamente sexual, sino inmoralidad en todos los sentidos, ¿verdad? Algo terrible, amén. Y sin embargo, bueno, todo el mundo consume todo eso. Eso es lo que está consumiendo. Vamos a poner Hillsong, porque bueno, se dice que es la iglesia más grande que hay en el mundo. Entonces, ahí vemos que esto es lo que está consumiendo el mundo evangélico. ¿Qué está consumiendo? Idolatría. Entonces, por eso tenemos cada vez más homosexualismo, tenemos cada vez más inmoralidad sexual dentro de las mismas iglesias. Porque son idólatras. Ay, no, pero predicamos de Jesús. Otro Jesús. Dijo Pablo a los Corintios capítulo 11, versículo 4. Sí, es otro Jesús, es otro espíritu, es otro evangelio. Parece, pero no es. Dice que hay prosperidad, pero no la hay realmente. Pueden cantar, pueden proclamar muchas cosas, pero el poder de Dios, por eso él decía una y otra vez, y él llegó a los Corintios, él llegó a los Romanos, él fue a Tesalónica, él fue a Atenas, él fue a Grecia, él fue a Filipos, él fue a todos estos lugares, gloria a Dios, y dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, sigo predicando Jesucristo y este crucificado. Al que se dice intelectual, al simple, al necio, al inteligente, al pobre, al rico, a todos, el mismo mensaje, la misma palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Dice entonces, ya que cambiaron la verdad, o sea, cuando habla aquí de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, está hablando, el Señor los entrega a la lascivia, los entrega a la corrupción. El Señor, o sea, son abandonados, no hay ninguna restricción ya más, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mire, no hay nada más claro. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde? Aquí está hablando de pasiones mundanas, está hablando de los efectos del pecado, está hablando de la corrupción, está hablando de la contaminación, está hablando del lesbianismo. Más claro y sencillamente. De eso que está hablando. Entonces, en ese tiempo, ya Sodoma y Gomorra, un ejemplo. Muchos sectores de la iglesia todavía no quieren aceptar. El motivo principal fue la idolatría, por supuesto, pero entonces vieran que la idolatría de Sodoma y Gomorra, ¿en qué terminó eso? En la homosexualidad, la inmoralidad sexual, pero hasta a los ángeles querían, que le pidieron a los ángeles porque queremos nosotros. Algo aberrante, terrible. Oh Dios. Es decir, no hay restricción ninguna ya. Y todas estas cosas ya las estamos viendo aún en la iglesia. El Señor dijo, no, ¿cómo va a ser? Bueno, cuando sea la venida del hombre, como los días de Noé, dijo. Se casaban y se daban en casamiento y se juntaban a tomar, a emborracharse. Todavía la iglesia sigue tomando, sigue bebiendo, sigue fumando, sigue hasta usando alguna droga, porque bueno, total un poquito no, con moderación, siempre y cuando, hermano, no se olvide, con moderación. La moderación lo va a llevar al infierno. Definitivamente. Bendito Señor. La doctrina de la moderación. ¿Dónde está?
Vea que dice, Dios los entregó. Es terrible ser entregado por Dios a pasiones vergonzosas contra naturaleza. Es decir, en vez de ser la mujer, tener un uso de su cuerpo como debe ser, ¿ah? Para un día guardarse y un día casarse, para formar una familia, tener hijos. No, hombre no quiero, hombre no me gusta, quiero mujer. Y el hombre dice, no, mujer no, quiero hombre. A ver, por más que lo quieran acomodar, por más que lo legalicen, le pongan todos los sellos, que le quieran ubicar, por más que hagan las campañas y que el gobierno diga y decrete aquí, en cualquier país del mundo, que está bien, no está bien. Es pecado. El homosexualismo es pecado. Es posible que esta predicación de hoy quizá la corten, porque estamos en esa situación hoy en día, ¿saben? Y ahora ve a las mujeres, 27. Y de igual modo, a ver si es que hay alguien que no le queda claro, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, es decir, unos hombres con otros hombres, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. ¿Cuál es la retribución debida de su extravío? Juicio. Es el juicio de Dios. Estaba en la clase porque yo usé este pasaje este domingo pasado con los jóvenes, y tenía algunos de hasta 11 años. Y perdónenme si había algún hijo de ustedes o hija de ustedes allí en la clase conmigo, pero yo estoy predicándoles de la Biblia a los niños, ¿sí o no? Entonces, si algún padre dice, no, pero a mi hija dijeron la palabra homosexual, Karina habló, por ahí algún niño le dijo a los padres, no lo sé, ¿ah? Pero una vez me había pasado también que habían venido una hermana con su hija, había venido con su sobrina, y la sobrina se sintió terriblemente ofendida, una niña de tal vez 12, 13 años, muy, muy ofendida, porque había hablado que el homosexualismo es pecado, y se fue furiosa de aquí, no quería volver más a la iglesia. Entonces fue y le habló a la tía, y entonces después la hija de ella también se enfureció conmigo, las dos. Entonces fueron a la casa y le dijeron a la madre, tal vez la hermanita esté oyendo, y le dijeron a la madre, dijeron, no, porque Karina dijo así, que el lesbianismo es pecado, que esto es pecado. Y entonces la madre dijo, lo que Karina dijo es la verdad, porque está en la Biblia. Y yo por una semana entera, 2 semanas, no veía ni a la madre ni a las niñas. Dije, ay Dios mío, ahora no van a venir más a la iglesia. Y eso fue por lo que dije. No me voy a retraer de lo que dije, pero al mismo tiempo no quería que se fueran. Y entonces un día la veo a la madre y les digo, hermanita, ¿qué pasó? Me dice, no, quédate tranquila, no quisiera, pero acá van a venir porque es así. Gloria a Dios. Pero este domingo que pasó ahora, estaba acá en la clase con los niños, y entonces entre todos habían más grandes, son algunos más grandes, que ya adolescentes, y después hay otros de 11 años más o menos, unos pocos allí. Y entonces estoy hablando de todas estas cosas. Entonces una niña levanta la mano muy inocentemente, muy linda, y dice, y entonces dice, ¿el homosexualismo es pecado? ¿Está mal? Dijo, ¿está mal? Le digo, y sí, mi amor, mira, aquí dice así, y va a pasar así, y la palabra del Señor dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Y la nena dice en español, ¡ay Dios! Dijo. ¿Son puertorriqueña? Sí. ¡Ay Dios! Le salió espontáneo. Dice, porque yo tengo una amiga, dice. Tengo una amiga en la escuela. Y ella dice que es gay. 11 años. Y entonces, claro, esa niña pensaba que, bueno, ¿tú qué eres? Es como que es común. Es normal. Es decir, entiendan esto, el grave peligro. Los niños nuestros hoy en día ya van creciendo con una naturalidad al pecado. Es natural. Está bien, es aceptado. No le digas nada porque entonces es discriminación. Pero acá no estamos hablando de discriminación, no estamos hablando de falta de amor, porque todo creyente ama verdaderamente a las personas. El motivo por el cual nosotros estamos aquí, nos estamos reuniendo y hacemos lo que hacemos, y las misiones, y esto, y los postres, y todo lo que hacemos es para ganar almas para Cristo Jesús el Señor. Justamente aquellos que necesitan salvación, nosotros ya recibimos a Cristo.
Pero si no, estaríamos nosotros en eso o peor. Es más, estuvimos. Ahora estamos en el camino de la verdad. Pero usted agárrese muy bien de Cristo y de la cruz, porque nunca sabemos si no estamos bien asegurados, si no estamos bien afirmados. Entonces estos textos son tan claros y ¿saben qué? Inclusive aquella comunidad de homosexuales que dicen que son creyentes, ¿puede una persona ser creyente y gay al mismo tiempo? A ver, uno puede tener una lucha, uno creyó en Cristo, uno se arrepintió del pecado de ese y de todos nuestros pecados cometidos, hemos creído en el Señor Jesucristo, pero entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser libertados. Pero esa idea de que, no, yo soy así porque ya el Señor me hizo así y entonces ahí continúo y soy cristiano también. Eso es terrible, es una aberración. Pero la iglesia está en esa situación que realmente no es la iglesia. Le decimos iglesia, pero no es la iglesia. Por eso siempre diferencio y digo la iglesia moderna, pero en realidad es la iglesia apóstata, la que no conoce realmente al Señor Jesucristo y el poder de su salvación. Entonces dice 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, claro, no, les predican, no tienen en cuenta la Biblia. Entonces no quieren tener en cuenta a Dios. Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Es decir, atestado significa llenos de maldad. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, escuche, homicidios. Homicidios no solamente es matar a alguien, sino que también es matar a alguien en cuanto a la reputación, matar la reputación de una persona. Contiendas, engaños y malignidades. Escuche, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, se les dio, se les dijo, se les presentó, que los que practican tales cosas, escuche, le leo otra vez qué cosas, por las dudas, para ver, escuche qué cosas, y hay muchas más: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, personas contenciosas constantemente, engaños, malignidades, murmuradores, los murmuradores, ay, pero eso también, sí, dignos de muerte, injuriosos, dignos de muerte, soberbios, dignos de muerte, altivos, dignos de muerte, inventores de males, dignos de muerte, desobedientes a los padres, dignos de muerte, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, es decir, juicio. No solo las hacen estas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Por qué? Porque el pecado no puede ser practicado solo uno. Uno quiere practicar el pecado solo, quiere practicarlo en grupo. Por eso están los grupos. Y los grupos también en las iglesias. ¿Para practicar qué? Estas cosas. No, porque no soy yo solo, también lo tiene que practicar el otro. Entonces se aplauden el uno al otro en estas prácticas dignos de muerte. Significa el juicio del Señor, al menos que se arrepientan. Vamos a ponernos en pie. Gloria sea el nombre del Señor, oh Dios.